Una chica se corta la palma de la mano y se desangra 150 kilos. En el momento en que aparece el rey, Siris no siente la emoción de la primera vez, sino que fríamente levanta la mano. Con un chasquido, libera innumerables ataques de enredaderas espinosas, pero no logra hacerle daño en absoluto. Al ver la cara muda del rey, se disculpa. Solo quería verificar si tienes el aura del rey. Será porque es Belhet, que está desahogándose conmigo. Las palabras del rey quizás calaron en el corazón de Siris, pero no del todo. Después de todo, desde el principio no sentía simpatía por el rey. Lástima que el rey no sea algo real. Si se quiere que los restos del rey desaparezcan, solo queda seguir recolectando la divinidad esparcida por todas partes. Y cuando llegue ese día, tu deseo se convertirá en el mío. Con el sonido de las campanas, Siris se teletransportó desde el bosque de las estaciones a una arboleda. Según la investigación de este tiempo, contiene cosas divinas dispersas en 19 lugares diferentes. Huele el aura divina que emana. Ha encontrado otra joya en este bosque. Cada vez consume más divinidad. Ahora puede entrar y salir del bosque de las 4 estaciones cuando quiera. Aunque buscar la divinidad es agotador, siempre y cuando pueda desaparecer por completo. Está dispuesto a morir de cansancio. Contempla el paisaje. Cuanto deseaba que Acción también pudiera ver. Pero Acción estaba un poco ocupado en ese momento. A pesar de que la última vez trajo de vuelta una casa destruida, no obtuvo ninguna información útil. Por suerte, también trajo atado a un lacayo, pero el lacayo mentía descaradamente, diciendo que solo quería cuidar a la señorita, porque la señorita era un poco despistada, así que la ató. Enoa no tiene ni idea. Axi, Gwen ya se esperaba esto. Cuantas más mentiras dice el lacayo, más tranquilo se siente. Eso significa que quiere vivir. Y si quiere vivir, él tiene recursos. Puede controlar el brazo del lacayo con su mente. Le arrancará los dedos uno por uno, hasta que esté dispuesto a responder. Irradiaba una frialdad penetrante, como un espectro demoníaco. Después de confirmar por boca de sus secuaces que Telso estaba detrás de todo, al día siguiente se presentó en el coto de casa, pero no quería que su esposa supiera todavía el paradero de Chainoya Den y su hijo. En lugar de interrogar a alguien tan desvergonzado como Telso, es mejor reunir más pruebas. Pensaba volver y contarlo después, pero Biota me detuvo, viendo lo apurado que estaba. Creí que algo importante había ocurrido. Resultó que quería que le acompañara a Calicia. No era algo importante, ni tampoco era que el líder de Calicia buscara a Acción. Lo rechazó sin decir nada. Incluso si la otra persona se enfada, no puede hacer nada. Después de todo, ahora es un hombre casado. Pensaba en buscar a alguien más para acompañar a Violeta, pero lo más pronto sería hasta la noche. Pero entonces sería demasiado tarde. Violeta tenía una expresión seria, porque eran las lágrimas de Kia en el nivel. Mira cómo está tenso. Es por Tilso. Antes de que Violeta pudiera responder, una ráfaga de embriagador olor a rosas llegó. Los mismos efectos especiales. Es Silis. Cada vez que se acerca a la muerte, se vuelve más fuerte. Incluso sentada en casa, puedo sentir el aura de mi amado a kilómetros de distancia. Para confirmar lo que pensaba, Ilis se teletransportó al lugar donde estaba la energía oscura. Al verlos, no pudo evitar sentir celos, pero simplemente se quedó callado y frío. Su poderosa aura olía aún más fuerte a rosas. Se nota que acaba de comerse una gema de divinidad condensada. Solo vino por curiosidad. No esperaba encontrarlos juntos. Tienes algo que hacer. Ante la confusión de Violeta. Sí, pero ya lo he resuelto. Su unusual frialdad. Incluso llamó la atención de Violeta. Acción. Se miran el uno al otro y rápidamente explican lo que están haciendo. Al escuchar que quieren que Acción use su poder para llevarlo a casa, Siris extiende la mano y dice, déjame llevarlo. Mira las manitas inquietas de Acción. Puedes seguirnos, o puedes quedarte aquí a esperar. Apenas terminó de hablar, desapareció con Violeta. No hay nada que hacer con él. Acción suspiró, pero no tuvo más remedio que seguirlos. La escena cambia. Calicia, Netelso y Pra se encontraron por casualidad. Después de saludarse, se cruzaron. Te aconsejo que seas prudente. Pla se vio obligado a advertirle, recordando hoy en el coto de casa. Terzo se unió a un grupo de nobles insignificantes, para provocar descaradamente a Biota. Esa hostilidad tan obvia, sorprendió y desconcertó a Biota. Originalmente pensó que él, para luchar por el poder, se confabularían con algunos nobles poderosos. No esperaba que fueran una banda de plebeyos, y que revelaran su verdadera naturaleza tan pronto. ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué conspiración traman? Todas estas dudas desconcertaban a Violeta. No les había dado importancia.
hasta que la aparición de Chris le puso la piel de gallina. Chris se ha vuelto más fuerte, y el origen de ese poder le resulta demasiado familiar, porque son las lágrimas de Calichilla. Las 4 grandes familias poseen habilidades especiales, pero excepto Inoa, la lámpara se actualiza mediante varias floraciones. El poder de las otras familias generalmente no fluctúa. Ver a Chris y a Telso hombro con hombro, él ya presintió que algo andaba mal. Vio que se avecinaba algo grande. Plata no quería que nada saliera mal, pero Terzo no le hacía caso. Después de todo, él solo era un subordinado de Calígula. No tenía derecho a darle órdenes a su superior. Aunque así fuera, Terzo seguía molesto. Regresé al estudio y me serví una taza de orina de perro, pero aún no la había probado, cuando Violeta irrumpió acusándome por el asunto de Baoyo. Me insultó llamándome desvergonzado. Dijo que no tenía derecho, sabiendo lo mucho que sufrió Mag al derramar esas lágrimas. ¿Cómo pudo dárselas a otros para que las vieran? ¿Cómo se atreve a hacerlo? Sonríe sin responder. Violeta ya no lo soporta. Levanta la mano para darle una bofetada, pero alguien la detiene. ¿Por qué estás tan enfadada? Terzo no lo entiende. No es normal que un imbécil haga cosas de imbéciles. Además, nos llevamos mal desde hace tanto tiempo. Solo decidí soltarlo primero. Violeta estaba furiosa, pero no podía hacer nada con él. Pero si te atreves a tocar a Mark, lo apostaré todo, para matarte de la peor manera. El hedor a rosas que lo impregnaba, incluso después de que se fuera, seguía flotando en el estudio. Una energía tan poderosa. Telso sintió el peligro. Gilis, ¿qué clase de cambios traerá la llegada de Inoya? Parece que tendré que reevaluar la situación. La primera vez que la chica saca al chico, se encuentra con su ex de la vida pasada. Resulta que el día que él irrumpió en Parvinon, Chris estaba viendo visiones de una vida pasada, su amor y odio con la chica. Si era una alucinación, ¿por qué se sentía tan real? Como si realmente hubiera sucedido. Su sexto sentido le decía que Silas debía saber algo. En el momento en que vio aparecer al objetivo, solo quería aclarar las cosas. Inmediatamente se acercó para hablar en privado. Fue rechazado. Se alteró tanto que intentó agredirlo, pero una pequeña mano lo detuvo. El pequeño Marcus, con su metro de altura, se interpuso frente a Ilis. No dijiste que no tenías nada que decir, que nadie se atreva a hacerle daño. Dicen que Silis es su guardaespaldas. Su voz es más firme, sin duda. Yo protegeré a Silis. Qué presencia para tan pocos años. Los espectadores murmuraban su aprobación. El digno sucesor de Calicia. Han hecho que Chris parezca el malo. Estaba tan furioso que echaba chispas. Quería arremeter contra el hermano Ma, pero, inesperadamente, Ilis salió a apoyarlo. Pensó en el trato con Terzo, y en la posición actual de Ilis, así que optó por sonreír a regañadientes. Después de todo, la cacería apenas ha comenzado, lo que significa que habrá muchas oportunidades en el futuro. No puedo creer que te hayas hecho ilusiones. Eres un idiota. Hills no le dio oportunidad de replicar. Se marchó con Mag. Apenas se deshizo de uno, llegó una pareja, un viejo y un joven. Dijeron que querían entregarle la presa más valiosa, pero esto despertó el descontento de otros. El viejo llegó con su hijo, un poco tonto. Presenté a Ilis. También debo enviar la presa más preciada. Mag los miraba uno a uno. Quería que esos dos desaparecieran inmediatamente. Afortunadamente, Diota apareció a tiempo, rompiendo así la incómoda situación. Pero apenas habían hablado un par de palabras cuando llegó Acción. Ilis parecía reprocharle que llegara demasiado tarde. Él le dio un pellizco cariñoso en la mejilla. Pero ahora él tiene que volver a casa. Qué derroche repentino de afecto. El grupo anterior fue tomado por sorpresa, especialmente el pequeño Mag. Su expresión lastimera lo hace parecer un perrito. Mientras tanto, en un sótano, unos pobres animales aúllan en una jaula. Hasta Gañón no podía soportarlo. Diege estaba peor que los monstruos. Al ver que alguien llegaba, empezó a ladrar como un loco, e intentó intimidarles con su posición, pero al oír hablar de su hijo, se quedó de piedra. Ahora se enteraba de que su querido hijo también había sido secuestrado. Su reacción fue tan exagerada como la de este monstruo. Gañón, desde las sombras, se quedó sin palabras, tan preocupado por su hijo, y tan despiadado con su hija, al oír hablar de su hija. La mirada de Diege cambia. La imagen de su hija llorando y suplicando lo hace temblar incontrolablemente. Pero todo eso es un sueño, algo tan inhumano. Él simplemente no cree que pueda haberlo hecho. Viendo a la mujer alejarse cada vez más, él seguía pensando en hacer algún trato, pero ahora nadie quería hablar con él, y mucho menos Genon, el de la capa. Tenía imágenes extrañas que aparecían y desaparecían en su mente. Después de ver a Diege,
Estaba más seguro de que no era una ilusión, pero solo con esperar un poco más. Debería saber qué está pasando. La niña aulló durante 7 días y 7 noches. El hombre estaba de muy mal humor, y le apretó el cuello a la niña. ¿Quieres morir? Originalmente quería encontrar alguna pista en la boca de la niña, pero independientemente de quien la haya tenido cautiva, o de lo que pasó durante ese tiempo, o lo olvidó o no lo sabe, y seguía llorando sin parar, lloriqueando y pidiendo a su padre y a su hermano. Al ver esa llave de oro, ¿has visto alguna vez esto? Él seguía con la cabeza gacha, sin decir una palabra, pero esa inútil actitud hizo que Acción recordara fragmentos de recuerdos de su vida pasada, porque Ilis estaba cubierto de sangre. La zorra dijo que su hermana era una asesina, y que lo había visto con sus propios ojos. Ya veo, Acción finalmente lo entendió. ¿Por qué cada vez que veía esa cara le desagradaba tanto escucharla usar a Ilis como escudo? Si no fuera por sus subordinados deteniéndolo, él realmente habría querido estrangular a la zorra. Pero incluso sintiendo una intensa intención asesina, incluso estando aterrorizado y desamparado, quería ver a su hermana, aunque no sabía por qué. Sentía que le debía una disculpa a su hermana. No se sabe qué piensa ese hombre. Lo tiró con fuerza a la cama y desapareció. Volvió a la villa donde Ricarudo había estado, pero la gruesa capa de polvo sobre la mesa no muestra ningún signo de que alguien haya vivido aquí. Eso significa que es precavido, y también prueba que este lugar es extraño. Mirando el símbolo de la cabeza de ciervo en la pared, concentró energía oscura en la palma de su mano. Con una sola palma, hizo añicos la pared, mientras usaba su poder. Ilis también tiene una corazonada en el coto de casa. Marco siente curiosidad por lo que le pasa, pero no alcanza a decir nada. De repente, llega un intruso. Este hombre con 2 mechones en la cabeza. Parece ser de una familia importante, pero Ilis no lo recuerda. Pero de lo que sí está seguro es de que este rubio es tonto. Ahora solo queda Ilis de los Sino Aden. Las 4 grandes familias no lo ignoran, en absoluto, pero este tipo se atrevió a mencionar a Dieje y a Riccaldo, pensando en humillarlo públicamente, pero terminó siendo humillado él mismo. Una poderosa presión. El rubio empezó a temblar involuntariamente, y aún se atreve a decir que no acepta la situación actual de Inoaiden. A Ilis no le importó explicarse. Directamente lanzó las espinas de rosa para enredar las piernas del rubio, porque su decisión no necesitaba la comprensión ni el consentimiento de nadie. Su rostro impasible no mostraba ninguna emoción. Le aconsejó al rubio, con tono indiferente, que primero se ubicara, antes de hablarle. Tras escuchar las disculpas y súplicas del rubio, bebió té con elegancia, como si nada hubiera pasado. Xiao Mage lo miraba preocupado, pero entonces vio algo sorprendente. La chica siempre desprendía un aroma encantador a rosas, pero podía someter a todos los animales del bosque, desde las pequeñas mariposas que volaban a sus pies, hasta los ciervos y los osos pardos. Una escena tan extraña e inédita, no solo atrajo la atención y los comentarios de todos, sino que incluso su novio, que normalmente es muy cariñoso, se quedó atónito. La forma en que la chica se sentaba tranquilamente entre los animales no se puede describir simplemente como encantadora. Acción la llamó, y Ilis no pudo evitar correr hacia ella. Apenas habían pasado 2 horas desde que se separaron. Sin embargo, él sintió que habían pasado varias estaciones. Delante de todos, acarició suavemente la cara de la chica. Observa la reacción extrema de alguien. No hace falta decir que volvió a besarla. Esto enfureció terriblemente a Cress el Blanco. Ilis ni siquiera lo miró. De hecho, permitió que ese chico la tocara. En casa, destrozó y tiró todo. Daba por sentado que alguien le había robado algo. Apenas había podido recuperar el aliento. Un olor a rosas nauseabundo le llegó a la nariz. Levantó la vista. Ilis estaba suspendido en el aire sobre él, mirándolo fijamente. Ese rostro gélido le quitaba el aliento hasta para hablar, pero no se esperaba que el trato con Telso ya no fuera un secreto. Ilis quería saber qué prometió para obtener las lágrimas de Calicia. ¿Qué clase de promesa hizo? Parece que ha encontrado la oportunidad de hablar en igualdad de condiciones. ¿Y si nos hacemos preguntas mutuamente? Al escuchar la negativa, él tampoco quiere responder. Pero no te equivoques. Los tacones de Ilis golpean el escritorio. Desde lo alto, con la mirada asesina. El único derecho que les da a los hombres es el de responder. Así que pregunto de nuevo, ¿con qué exactamente cambiaste tus lágrimas? ¿Tienes alguna intención de jurarlo? Cress no esperaba que la chica lo entendiera tan bien, y menos aún que él no hubiera dicho nada. La chica también lo adivinó. Telso se llevó al antiguo líder de Parvinon. Él alegó que era para curar a su padre. ¿Quién se cree esa mentira? Le agarraron la cabeza. SHHH.
En un instante, ambos estaban sobre el lago, como era de esperar. Chris cayó al agua de golpe, viendo la mirada fría de la chica. Él agachó la cabeza, muy dolido. No me ama solo a mí. Él no lo entendía. La chica que antes lo miraba con anhelo, ¿por qué ahora ha cambiado de repente? La amargura y la rabia estallaron en un instante, pero solo obtuvo una respuesta: trastorno delirante. El encantador aroma a rosas que persiste en el aire alimenta su envidia sin cesar. El aire gélido congela los pétalos. Él yace sobre el hielo, con la mente en blanco, pero lo tiene claro. Quiere a Ilis, solo a ella, cada vez más obsesionado, incluso si tiene que matar a Acción. Él también quiere conseguir a la mujer que ama, para ver a su hermana. Decide seguir al hombre de su amada. Apenas llegó él, aparece tímidamente ante sus ojos. En realidad, si él tan solo hablara, Acción se lo diría. Pero ya que está aquí, Ilis insiste en verla. Abre la puerta. ¿Cuánto tiempo sin vernos, familia? Por fin la hermana vio a su salvadora. Se abalanzó como un cohete, y abrazó la pierna de su hermana, con los ojos llenos de lágrimas. Le contó todo lo que había pasado últimamente, pero la hermana se echó fríamente hacia atrás, y le preguntó si había comido algo raro. Algo raro. Parece que no. Mientras estaba aturdido, Ilis ya le estaba tocando la barbilla. Usando sus poderes, le hizo un chequeo médico completo y gratuito, como él lo había supuesto. Te comiste esa cosa extraña. Confirmado. Se dio la vuelta para irse. Espera, quiero disculparme con mi hermana. Hills creyó que su hermana se había equivocado de medicamento. No se imaginaba que, en realidad, había recordado sus vidas pasadas. Me equivoqué. No debí decir que lastimaste a los hijos de Calicia. Se quedó en shock por 3 segundos. Pero después de escuchar la disculpa de Gapple, parece que no lo recordó todo. De lo contrario, incluso sintiendo culpa. Y tampoco volveré a disculparme con él. Escuchando hermana tras hermana. Ya no puede verla como a su propia hermana. Lo mejor sería que desapareciera de su vista, viendo su espalda con esa aura sombría. Acción recuerda lo que pasó anoche. Le contó a su esposa sobre la situación de Gapoli, pero no recibió agradecimiento. Y recibió una advertencia de ruptura. Pero, ¿a quién más podría amar además de Ilis? Inmediatamente ordenó a su subordinado que tirara a Jaboli, a cualquier parte. Jaboli estaba acabado. Donde quiera que iba, era rechazado como basura. En un abrir y cerrar de ojos, al día siguiente, alguien está causando problemas de nuevo en el torneo de caza. Desde que vieron la fascinante actuación de Ilis, muchos nobles sin habilidades especiales también quieren tenerlas. Lo más gracioso es que, esos nobles fueron a buscar a Telso. Todos esperan que él les pueda dar poderes misteriosos. Incluso a él le parece muy gracioso, por las lágrimas de Calicia, aunque puede mejorar el poder de las 4 grandes familias. No solo es escaso, sino que no funciona con la gente común. Pero la sangre de Calicia tiene el efecto contrario. Puede debilitar los poderes de las 4 grandes familias, y darles un poder enorme a las personas comunes. Solo que el precio es un poco alto. Está haciendo cálculos mentales. Pero se encuentra con Kedilia, la mejor amiga de Biota. He oído que vamos al coto de caza. Extendió la mano con entusiasmo. Si no les importa, podemos ir juntos. Pero no se esperaba que ella quisiera ir con Violeta. Su mano extendida se detuvo torpemente en el aire. Dejó de fingir. Directamente acarició el hermoso cabello de la chica, mientras decía palabras de bendición para la amistad entre ellas. Pero sus cuerpos se acercaban cada vez más. Pisoteó a la enferma y marchita anciana. Espinas, como alas, crecieron descontroladamente desde su espalda. El rostro sereno de la anciana perdió la calma. ¿Qué estás haciendo? Solo se escuchó un crujido desgarrador. Su meñique pareció separarse de su mano. Ilis tomó el anillo con decisión y lo colocó en la palma de su mano. Absorbió la divinidad del anillo. Una escena mágica volvió a ocurrir. Los monstruos que hace un momento estaban por todas partes graznando, se sometieron uno a sus pies. Resulta que cuando él y su futura suegra estaban practicando, los demonios que él creía muertos, aparecieron repentinamente en masa, y se lanzaron hacia adelante como locos. Elis temía por la seguridad de Mag. Le ordenó a Stedman que se lo llevara inmediatamente. Esos monstruos los perseguían de cerca. Él liberó su poder para encargarse de ellos, pero una energía oscura los saboteó. Jenon hizo brillar el anillo de oro en su meñique. ¿Qué prisa tienen? Tenemos que seguir hablando del tesoro. Un fuego fantasmal inexplicable se encendió en el corazón de Ilis. Sonrió levemente, tal como Jenon quería. La agarró de inmediato. Inmediatamente, ambos desaparecieron en el acto. Mientras tanto, en el sótano, Chris seguía buscando a Telso.
pero vio a un grupo de criaturas mágicas reunidas alrededor de una pequeña abertura. Impulsado por la curiosidad, lo destruyó todo con sus poderes. Mientras lamentaba sus zapatos blancos, oyó un sonido susurrante. Era Telso, cubierto de sangre, emergiendo del agujero. No paraba de quejarse de que Quest era demasiado ruidoso. Eso molestó bastante a Quest, pero pensando en ir a solucionar lo de los monstruos que se escaparon, por muchas preguntas que tuviera, tuvo que dejarlas de lado, preparándose para cumplir su promesa de llevar a Terzo a un lugar seguro, lo cual no era del todo innecesario. Su cabeza de cerdo aún no ha comprendido que todo este desastre lo está causando un aliado. Terzo quiere decir que no es necesario ocuparse de los monstruos que se escaparon, porque Hélice se encargaría, antes de que pudiera herir a alguien. Pero ahora debemos irnos, porque aún necesita que Quest haga algo. Con esa sonrisa maliciosa, sé que no es nada bueno, pero él liberó a los monstruos, y convirtió al coto de caza en un infierno. Verla, también aliada, estaba conmocionada. El plan original era, durante la víspera del torneo de caza, usar monstruos para alejar a todos los que tuvieran habilidades especiales. Luego atacarían a Violeta y Marco, pero ahora todo el plan se había arruinado. Su hija estaba con Violeta. Ya no le importaba lo que le pasara a él. Se voltea para buscar la sombra de su hija. Las criaturas siguen mordiendo por todas partes. Los hombres que normalmente alardeaban, con sus espadas en mano, están aterrados. Lloran y gritan pidiendo ayuda. Un golpe. Genon es pisoteado. El hedor de las rosas encantadas se extiende gradualmente. Las criaturas se quedaron quietas al instante, inclinándose ante Ilis. La escena sorprendió a todos. Su perfil mientras miraba hacia abajo era realmente guapo. Le cortaron el cuello a su esposa. El hombre perdió completamente la razón. Por primera vez, golpeó a alguien sin pensarlo. Todos estaban aterrorizados, pero su madre sonrió. Resulta que cuando Siris absorbió la divinidad del anillo, un recuerdo extraño apareció en su mente. Los primeros líderes de las 4 familias, en el día original de devolver el poder, sacaron juntos el corazón del rey. Esa mirada codiciosa solo daba escalofríos. El recuerdo vuelve a la realidad. Mátenlos, maten a los humanos que nos hicieron esto. Maten a los humanos que nos han condenado a este estado. Y Liz lo oyó todo con claridad. No esperaba que la energía divina que emanaba de él hiciera que los monstruos se sometieran. Cuando acción llegó, se quedó atónito ante la escena. Los hombres presentes no podían apartar la vista, pero al mirar el poderoso poder de Ilis, hipnotizó a uno de los de pelo verde. Agarró sigilosamente una flecha cercana, aunque Acción lo descubrió a tiempo, y gritó para advertir a Ilis, pero ya era demasiado tarde. Ilis resultó herido por una flecha. Las criaturas, que hasta hace un momento estaban dóciles, fueron incitadas a la brutalidad por el olor a sangre. Enseñando los dientes, se abalanzaron. Acción se interpuso entre su esposa y ellas. Pensé que iba a ahuyentarlas, pero nunca imaginé que las innumerables hojas de su poder se abalanzarían sobre quien lo había atacado. Golpeó la mitad de su cuerpo. Esta repentina escena, los engranajes del tiempo comienzan a aflojarse. Genon finalmente comprende por qué los monstruos que estallan le resultan tan familiares. Resulta que en su vida anterior también mató a muchas personas comunes mutadas debido a la muerte de su esposo. Axis también está siendo invadido por recuerdos. Huye, o también nos matarán. Escuchando el pánico en las voces de la gente, no pudo evitar culparse a sí mismo. Eso fue en su 5ª vida. Y Liz tenía a Biota por el cuello. Un recuerdo tan importante. Lo había olvidado durante tanto tiempo. Mientras tanto, en otro lugar. Quizás sea por la sangre caliciana que corre por mis venas. Biota y sus amigas estaban atrapadas en un gran árbol, rodeadas de monstruos. Y los monstruos parecían tener hambre. Mostraban sus fauces ensangrentadas. Él desenvainó su espada, aunque alcanzó a algunos. El daño no era suficiente para matarlos. Lo que hizo fue enfurecer al monstruo, que le dio un golpe con el trasero contra un árbol, viendo que su mejor amiga iba a caer. Afortunadamente, él la agarró, pero su escasa fuerza no podía soportar el peso de una persona. Su mejor amiga le rogó que la soltara para que él sobreviviera, y él obedientemente la soltó, sino que eligió caer junto con su mejor amiga. Estaban a punto de caer en las fauces del monstruo. De repente, se oyó un estruendo. Todos los monstruos fueron derribados. ¿Qué clase de obra están representando? Siguiendo la voz, vieron que era Quest. Pero, ¿por qué Quest lo salvaría? Biota estaba llena de cautela. ¿Qué clase de conspiración traman esta vez? Su esposa casi muere a manos de su suegro, pero el hombre le pide cuentas a su madre. No solo rompe la pipa favorita de su madre,
sino que también intenta arrebatarle todo su poder. En el recuerdo de la quinta vida, Ilis finalmente se enfrenta al juicio de Sade. Esperaba ver cómo se revelaban los crímenes de su padre, pero mi padre escapó, y casi le cuesta la vida. Y la mente maestra detrás de todo esto fue la madre de Acción. Cuando fue a confrontarla, Genon, en señal de respeto filial, dijo que era un buen resultado. Al menos, la atención de los nobles ya no estaba en Lys. Incluso Lisbeth se vio afectado. Entonces, a Acción le sería más fácil entrometerse en los asuntos de Ilis, pero lo que no esperaba era que ese viejo quisiera atacar a su propia hija. Así que quieres decir que me estás ayudando. Su madre sonrió sin decir nada. Acción también entendió más o menos, y arrebató la pipa. Lo redujo a cenizas en un instante, gritando madre por última vez. De ahora en adelante, más te vale tener cuidado hasta al respirar. Después de soltar la amenaza, se marchó a grandes zancadas, pero al salir se encontró con Ilis. Estaba escondido en la esquina, temblando de miedo, con solo que le llamaran por su nombre. Se asustaba como un conejito. Acción bajó la mirada conmovido. Se quitó su abrigo negro. Puedes ponerte de pie. Hace mucho frío aquí. Te acompaño a tu habitación. Ilis por fin había logrado calmarse. La escena del día, en la que su despreciable padre la había reprendido y atormentado, volvía a aparecer en su sueño. El rostro terrorífico de su padre tenía 2 bombillas colgando. No paraba de maldecirlo por haber arruinado a Jinoya. Quería escapar, pero innumerables manos negras se extendían desde el suelo. Lo sujetaban con firmeza. Tenía un miedo terrible. Extendió la mano, luchando con todas sus fuerzas por tocar un rayo de luz. Por más que lo intentaba, no podía alcanzarla. Quien sea, por favor, sálvenme. A medida que su súplica se hacía más intensa, esa luz se hacía más intensa, y esa luz provenía de Acción. El destino de ambos quedó sellado en ese momento, solo que él no se atreve a admitirlo. Han pasado varios días desde lo del tribunal. Él pide irse después de solucionarlo todo, y compensar por los daños causados por su padre. ¿Por qué te quieres ir de repente? No pudo responder a las preguntas de Acción. Solo respondió suavemente. Es hora de recoger los pedazos. Pero antes de eso, quería saber qué había pasado en los últimos 2 días. Pensaba que estaba preparado para aceptarlo, pero después de saberlo todo por Acción, aún así, me rompió el corazón. Resulta que después de que se desmayara en el juzgado, aunque Zack Yari fue arrestado en el acto, no recibió ningún castigo. Incluso Ricardo y Gabrieli solo estaban bajo arresto domiciliario. ¿Por qué? Él sufre todos los días por el pasado. Las marcas en su cuello aún son tan claras. Él no lo entiende. ¿Por qué esas personas no recibieron el mismo castigo? Su inmovilidad asustó a Acción. Pasaron así algunos días. Hoy es el cumpleaños de Violeta. Todos saben que Acción también irá, pero él no ha escuchado a nadie mencionarlo. Si no fuera porque la criada se le escapó la lengua, él todavía estaría en la ignorancia. Pero ahora que lo sé, entonces, por supuesto, debo ir a felicitarla. No, mi madre masacró una ciudad, pero fue declarada inocente por las 4 grandes familias. Y ahora casi hace que mi futura nuera pierda la vida. Acción decide sellar el poder de su madre, pero los ancianos se opusieron firmemente. Dijeron que no tenía pruebas, y que no debía humillar a su propia madre, pero lo han olvidado. Esos zombies descontrolados no son más que víctimas utilizadas por alguien. Las 4 grandes familias estaban reunidas discutiendo cómo solucionar el problema, pero Genon aprovechó ese momento. Usó sus poderes para ir a la plaza y causar una masacre. La escena en ese momento todavía le resulta impactante. Si alguien con poderes no puede controlarse, ¿qué diferencia hay con un mutante? El anciano se esforzaba en encontrar excusas para Genon. Decía que todo era por su difunto esposo, y que esperara que lo comprendiera. Parece que los 2 ancianos están un poco mayores, y no oyen muy bien. Sus ojos estaban llenos de significado. Los amenazó con disolver el Consejo de Ancianos, para callarlos, y ahora va a la familia Kalichiga, porque hoy es el día en que Violeta celebra su cumpleaños. En la fiesta de cumpleaños, Violeta, aunque cegada por las criaturas, recibía a los invitados con un encanto inigualable. Marco le entregó un enorme regalo, un paquete que al tacto parecía un bollo de arroz. No pudo evitar reírse. Delante de todos, aprovechando para agradecer a su amigo Acción, presentó a todos a su sobrino perdido y recuperado. Sonreía tan radiantemente. Hills, en la puerta, lo miraba con envidia y sorpresa. Después de todo, en las pocas veces que se habían visto, Biotan nunca había tenido esa expresión. De repente, su mirada se posó en Mag. Su rostro sereno ya no lo estaba, sobre todo al ver sus sonrisas.
y escuchar las risas y aplausos que venían de dentro. No entendía que les alegraba tanto. Por la sangre de los Caligia. Él había sufrido tanto. Había sido torturado durante años como un monstruo. Y tantos inocentes habían perdido la vida. ¿Cómo podían esas personas reír con tanta felicidad, sintiendo la injusticia? Su último vestigio de razón fue consumido, cuando Biota se enteró de su llegada, y corrió a recibirlo. Él, inexplicablemente, extendió las manos, y la estranguló. Biota, con los ojos muy abiertos, pero con la mirada perdida, da escalofríos. Digan lo que digan, no parece que vaya a ceder. Hasta que lo tiran al suelo sin piedad. Parece que vuelve en sí, mirando sus manos enrojecidas. Ni siquiera sabe lo que ha hecho. Miren el dolor de Biota. No podía creer que hubiera albergado pensamientos asesinos. Y encima, la persona que le había salvado la vida. La escena era un caos. Acción llegó entonces usando sus poderes. Vio a su esposa sentada en el suelo, desamparada. Y a su alrededor, mucha gente hablando sin parar. Con sus 2,80 metros de piernas. En 2 zancadas la abrazó con fuerza. En serio se unieron para acosar a su indefensa esposa, a su frágil e incapaz esposa, cuando la familia Caligia se volvió tan vulgar. Algunos dicen que fue un malentendido, pero él no escucha. Pero esta mujer acaba de agarrar a Violeta del cuello, al escuchar estas palabras. Se fijó en su amigo, igual de desaliñado. Apretó el cuello de su salvador con ambas manos, sin saber por qué lo hacía. Todos pensaron que era el comienzo de una mutación, y que debían encerrarlo. Solo Acción, haciendo caso omiso a la oposición de todos, asumió toda la responsabilidad y se lo llevó a la fuerza. Esto enfureció a los ancianos de Caligia. No solo querían interrogar a Ilis, sino también buscarle problemas a Acción. Pero Violeta lo rechazó todo. Después de todo, Ilis tenía motivos de sobra para odiar a la familia Caligia, ya que estaba en una situación tan lamentable. Decidió dejarlo pasar. Hizo oídos sordos a lo que decían los ancianos. Mientras tanto, en el castillo de Belhet, se vivía una situación similar. Poco después del regreso de Ilis, Enoaden envió una notificación apoyando la sucesión de Ricardo, alegando una posible mutación de Ilis. Todo eran puras tonterías, pero el anciano no quiere ofender a Lee, y le aconseja al jefe de familia que lo devuelva. Pero si lo devuelven, me temo que dentro de poco, llegarán noticias de la muerte súbita de Ilis. Así que cállate y lárgate. Axi, con dificultad contuvo el impulso de destruirlo todo, mirando a Ilis dormido, aún con lágrimas en su rostro. Le dolía el corazón y se culpaba a sí mismo. Se volvió y llegó a la prisión del Templo del Rey. Aquí estaban encerrados muchos afectados por Kali, víctimas de los experimentos con la sangre de Chía que habían sufrido mutaciones. También estaban encerrados aquí, los culpables de las mutaciones. Es decir, Telso y Vela, esos dos sinvergüenzas. Hoy es su última visita. Así que entrega el método para curar la mutación. Al ver que Brad todavía se negaba a hablar, evidentemente perdió la paciencia. Movió ligeramente el dedo índice, y un subordinado trajo inmediatamente una cesta de sangre de Caligia. Originalmente, la conservaba, para investigar una forma de salvar a la gente. No me imaginé que tuviera este uso. Sujeta la boca de Bala, y que le metan a puñados en la boca. Todos dicen que, incluso la gente de las 4 grandes familias podría mutar. Y la persona de ese rumor, lo tomó continuamente durante 1 año. Pero él no puede esperar tanto tiempo. Multiplicar la dosis por 5. Que Verla le demuestre qué pasa. Telso se rió a carcajadas. Se burló de su ingenuidad. Parece que crees que tu familia es la única, que no tiene nada que ver con esto. Cállate, o te mato. Amenazado verbalmente por Vela. A Telso no le importó en absoluto. Después de todo, Vela solo quería que su hija estuviera bien cuidada. Que tenía eso que ver con él. Poco después de que él revelara toda la verdad, Acción contactó a su madre. Apretó los dientes. ¿Por qué escucho tu nombre en boca de su hijo? Está furioso y asustado. Dime que no es verdad. Cuanto desea que lo que acaba de oír sea mentira. Pero su madre está impasible. Dice que la vida es demasiado aburrida y quiere algo de emoción. Ya que Volai dice que le mostrará un mundo nuevo. Por supuesto que no tiene motivos para negarse. Incluso participó, míralo, tan tranquilo, como si esos mutantes no fueran personas. Acción aún no ha terminado de absorber. Madre revela otro secreto impactante. Las 4 familias también tenían poderes. Ahora solo queda Belhet. Aunque la familia Caligia se casaba entre parientes, sus poderes casi han desaparecido. ¿Sabes por qué? Solo vi que sacó una llave de oro y, esa es la verdad que te doy. Su esposa murió ante sus ojos.
enloqueció y mató a todos. Una chica a la que el mundo entero rechaza. Él la mantuvo en su casa. Pero después del incidente del banquete de Calicchio, Ealis se volvió retraído. En lugar de enfrentar la realidad al despertar, prefería aceptar las pesadillas nocturnas. Recuerdos del pasado ocasionalmente le venían a la mente. Sueño o realidad, ya le costaba distinguirlos, pero aún así quería recuperar la lámpara de Ainhoa, porque así, seguramente, podría morir. Acción se sobresaltó. Tuvo que excusarse diciendo que hacía frío. Quédate un rato más, mirando a la persona dormida en sus brazos. Su rostro se llenó de ternura, pero con lo que ha pasado últimamente. Siente que le debe una disculpa a Silis, pero sabe que si se disculpa, Gieseon seguramente lo perdonaría, y soportaría todo el dolor y la injusticia él solo. Por eso no quiere hacerlo. Besando el dorso de la mano de Gieseon, solo tienes que asentir, y eliminaré todo aquello a lo que le temes, y todo lo que te hace daño. Así que, puedes sonreírme, mirándolo con el rostro lleno de compasión, sintiendo el calor de esa gran mano. Ilis pensó que estaba soñando de nuevo. Después de todo, si fuera la realidad, sería imposible que estuvieran tomados de la mano tan tranquilamente. Escuchando las súplicas de Acción, forzó una sonrisa. De verdad, gracias por venir a acompañarme en mi sueño. Gracias a ti. Últimamente ya no tengo miedo de dormir. Pero esos días no duraron mucho. Aprovechando que Acción no estaba, los ancianos irrumpieron en su habitación. Por mucho que suplicaras, los ancianos insistieron en atarlo, y le vendaron los ojos. Con la parada del carruaje, lo arrojaron al suelo sin piedad. Cuando el familiar hedor a rosas le llegó a la nariz, supo que estaba en el castillo de Inoyaden. Lo arrastraron bruscamente del pelo. Parecía que hoy moriría allí, pero en lugar de sentir miedo, sonrió aliviado, porque su aspecto más horrible antes de morir. A quien amaba ya no lo volveré a ver. Y justo lo acaban de eliminar cruelmente. Acción llegó a la escena, antes de que los ancianos pudieran hablar. La sangre que brotó tiñó la hierba de rojo al instante, al ver a la gente huyendo por todas partes y el desastre. Ha perdido la razón. Le encantaría eliminarlos a todos. Siris está gritando su nombre. Le acaricia la cara. Ya, Acción. Ya pasó. Cálmate. Aunque sus poderes están disminuyendo, parece que aún está atrapado en sus recuerdos. Siris no tiene más remedio que teletransportarse. De vuelta a la maleza familiar. Reacciona. Su expresión finalmente volvió a la normalidad. Sintió realmente la temperatura corporal de su esposa. Como un niño, la abrazó fuertemente, escuchando el cuidado de su esposa. Su remordimiento era insoportable. ¿Cómo pudo olvidar esos recuerdos importantes? En el futuro, serás abandonado para siempre. Solo, en un mundo sin su aliento. Si lo que el rey le dijo volviera a suceder, no estaba seguro de si realmente podría soportarlo. Todas las bestias mágicas se inclinaron ante él. En ese momento, casi se vuelve loco, mirando los ojos de las bestias mágicas muertas. Una y otra vez, Mátalos resonaba en sus oídos. Hills no pudo evitar sentir algo de temor, si no fuera porque su amada apareció a tiempo. Me temo que realmente podría acabar con todos. Lo más extraño es, el hombre que le apuntó con el arco en ese momento, a quien apuntaba, a un monstruo, o a un mutante que reaccionó a su habilidad. Genon, ¿por qué llevaba precisamente ese día las reliquias? Para provocar y el Sena que se secó de repente. Aunque haya sobrevivido al autobús, aún hay demasiadas dudas sin resolver. Pero lo que más le preocupa es la repentina calma de Acción. Ayer casi pierde el control y mató a alguien, pero hoy actúa como si nada hubiera pasado. Ordenó a sus hombres que llevaran al monstruo a Calicia en secreto, y que evitaran que se filtrara el secreto de la sangre de Calicia. Eali extendió la mano, preocupado. ¿Quieres ir juntos al Sena? De repente quiso confirmar algo. Al mencionar ese tema, las expresiones de ambos cambiaron, pero como el nuevo novio, por supuesto, tenía que acompañarla para protegerla, pero cada uno de sus movimientos estaba siendo observado por un chico que estaba cerca. No pasó mucho tiempo. El estado de ambos ese día llegó a oídos de Quest. Todo parecía normal, pero había muchos comentarios extraños alrededor. Ese día, Ilis apareció de repente pisándole los talones a Genon, y atrajo la extraña escena de las criaturas mágicas inclinándose, aunque no tiene ninguna gracia. Todos dicen que Ilis atrajo a los monstruos a propósito, y por eso le dispararon. Al escuchar esto, Quest se sorprendió muchísimo. Después de que el hombre se fuera, no daba crédito a lo que había oído. Algo no me cuadra. ¿Qué pasa con esos monstruos? Aunque no lo tenga claro, sé que tiene que ver con Telso, pero ahora todos dicen que es Siris.
Cualquiera con 2 dedos de frente sabe que es Telso el que está detrás de todo. Aún así, no me atrevo a asegurarme, ni siquiera exprimiéndome el cerebro. No lo entiendo. ¿Por qué Telso le pidió que salvara a Biota? Podría haberse quedado de brazos cruzados. Habría eliminado fácilmente a su rival. No entiendo nada. No me entra en la cabeza. Menos mal. Axiom no dijo nada sobre el sótano. Eso le dio un respiro. Quería volver a ese sótano, pero justo al salir, oí un alboroto. El mayordomo, la doncella y el asistente estaban reunidos. ¿Qué chisme habrá ahora? Él se acercó para preguntarle al asistente, pero antes de obtener una respuesta, oyó una voz familiar. A él, a quien su familia obligaba a casarse, finalmente se le fue la cabeza. Él claramente ama a su prima, pero todos quieren que se case con su otra prima, y después de que su prima se escapa de casa, ella le echa la culpa por no ser lo suficientemente bueno. Incluso su amada prima llora diciendo que es su culpa, pero su único deseo es que los 3 puedan vivir felices, en su loca familia. ¿Por qué nadie quiere escucharme? Telso sentía que se asfixiaba. Esa obsesión inquebrantable finalmente se convirtió en un fastidio extremo. Por eso eligió participar en el plan de Hnon. Aunque Hnon era mayor, lo tenía todo. Ese tipo de mujer que no está atada a nada. Haz que se sienta un poco más aliviado, especialmente con eso que dijo Parra de que no quieres cambiar la familia Kalichi. ¿Verdad? Eso da justo en el clavo de lo que él piensa. Así que en la cacería, hago que Quest salve a Violeta. Después, él incita a los ancianos a presionar al jefe de familia. No solo lo acusa de ocultar la existencia de Mad, todavía está muy descontento con que el cabeza de familia le haya encomendado a Berger la protección de Mad. Los ancianos no paran de llamarlo forastero, pero en el momento crucial no se les ve por ninguna parte. Y aún así tienen la desfachatez de querer echar a Berger y traer al cabeza de familia de los Parvinon. Después de todo, él acaba de salvar a la señorita Violeta. No, es algo que da mucha rabia. Me enfada mucho escucharlo. Vuestra merced golpeó el suelo con su imponente bastón. Caliquia, la decisión final de todo está en manos de esta anciana. Si siguen insistiendo, pagarán las consecuencias. Efectivamente, los ancianos no se atrevieron a insistir más. Pero este asunto no será fácil. La reunión acaba de terminar. Viola sujetó a Terzo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Me salvaste en el bosque. Pero él no lo admitió. Incluso dijo que Cristoforo solo se entrometió. La respuesta que obtuvo, él también lo había pensado antes. Así que, por un momento, no supo qué decir. Dejar que Terzo se fuera así como así, me producía una inexplicable inquietud. Y cada vez que Terzo estaba de mal humor, iba a buscar a Genon, mirando ese pequeño dedo cortado a la mitad. Debía dolerle mucho, pero Genon sonrió. Incluso le pareció una experiencia interesante. Incluso el afecto innegable que siente por Ilis. Aunque el plan de Pra también es interesante. Está destinado al fracaso. Sus palabras, infundadas pero firmes. Tilso, quien aún no ha recuperado los recuerdos de su vida pasada, por supuesto, no lo entiende. Pero, no es más interesante cuando no se sabe el resultado. Estos 2 espíritus libres siempre hacen lo que les place. Plato, que solo piensa en su carrera, está que trina. Lo que él quería era estrangular a Biota. En la cacería, a propósito, llevó a la bestia mágica hasta allí, pero casi mata a su propia hija, que pasó exactamente bajo tierra. Aún no lo sabe. No deja de recordarse que debe mantener la calma. Al fin y al cabo, aún le queda su último as en la manga. En esa vía fluvial que usa la gente común, han estado vertiendo sangre de Cali, Quilla durante 2 años. El día de la entrevista de los mutantes. Será la caída de las 4 familias. Se apoyó en el carruaje para descansar un poco, pero cuando volvió a abrir los ojos, todo estaba oscuro a su alrededor. Le caía el sudor gota a gota. ¿Dónde demonios estoy? Nunca se imaginó que el maltrato injusto de su familia durante años fuera descubierto por el hombre en su primer encuentro, porque el instante en que liberó su energía parecía una actuación, daba una impresión de gran ostentación, pero el hombre, sin recuerdos de vidas pasadas, ¿cómo iba a saberlo? Que era la única razón de ser de Ilis, aunque despertó un gran poder divino, fue obligado por su padre a ser el arma de su hermano. Aquellos con habilidades especiales aprenden a usarlas de sus mayores, pero él, claramente, no tuvo esa oportunidad, y para no avergonzar a su hermano, la dirección de su entrenamiento era para hacer sus poderes más espectaculares. En esta vida, él escapó antes, pero aún conservaba sus viejos hábitos. Él quería buscar a Marco con el hombre, pero la negativa del otro le dejó sin argumentos para refutarle. Después de todo, Acción tenía razón, solo era un fanfarrón que alimentaba su vanidad.
pero antes de irse, aún esperaba que ella cambiara de opinión. Poco después de marcharse, Acción aceptó, y le enseñó a controlar sus poderes. Él los dominó rápidamente, e incluso recibió elogios del hombre. Hoy, finalmente encontraron donde tenían encerrado a Little Mark. En el momento en que derribaron la puerta, un niño esquelético, cubierto de heridas, yacía en silencio. Alrededor del niño había un montón de sangre coagulada, en gemas. Al ver que alguien venía a rescatarlo, el niño vio a Ilis al instante. «Eres un ángel», susurró. Ilis sintió un escalofrío al encontrarse con la mirada vacía y verde del niño. Lo comprendió, ya no podía odiar a ese niño. Además, para cuidar a Little Mag, había aceptado quedarse en Belcertep. Ante la preocupación de Acción, él respondió con naturalidad sobre el estado del niño, pero no esperaba que a quien le preocupara fuera a él. Quería saber si se sentía cómodo viviendo allí. «Como no me voy a sentir cómodo contigo aquí», respondió inconscientemente. Un rubor apareció en el rostro de Acción. Rápidamente cambió el tema al cumpleaños de Biota. Al pensar en devolver a Mag el día de su cumpleaños, Hills perdió la compostura. Recordó el momento en que estranguló a Violeta, y un repentino malestar casi lo hizo caer. De vuelta en su habitación, la culpa y el remordimiento lo invadieron. En sus sueños, la escena se repetía una vez más que el miedo del momento. Tenía claro que no podía repetir los errores de su vida pasada. Por eso le debía una disculpa a Violeta, y fue expresamente a la pastelería, para elegir un pastel como regalo de cumpleaños. Incluso, por sugerencia del dueño, probó cuidadosamente el sabor del pastel. En el instante en que la crema bailó en su lengua, por primera vez sintió felicidad. Sin darse cuenta, se comió un trozo de pastel. A Biota le gustaría, ¿verdad? Eso pensaba, pero su visión del jefe se fue nublando. Cuando volvió a abrir los ojos, el lugar estaba lleno de personas normales mutadas, pero lo que más le aterraba era la sonrisa de su padre. «¿Cuánto tiempo sin verte, hija? Desde que mi hija despertó el poder divino familiar». Su padre se volvió completamente loco. ¿Por qué no fue un hijo el que floreció, sino una hija? Pero hoy, finalmente supo la verdad. Está escrito en los libros antiguos, que las lágrimas de Caliquia pueden dar un poder inmenso a la gente de las 4 grandes familias. Viendo a Ilis capturado de nuevo, maldijo a los traidores de Enoyaden. Resultó que solo florecías por las lágrimas. Incluso pensó que la razón por la que su hija huyó era en realidad para buscar más lágrimas, para así reemplazarlo a él y a su hijo, y controlar la familia después. ¡Qué disparate! Ilis ya no podía soportar ni una palabra más. No fue a buscar a Mag para llorar. Sin embargo, mencionar a Mag sin querer solo confirmó las sospechas de Sadie. Sadie, refunfuñando, metió la mano en la pequeña caja de la mano izquierda del feto. «Esto es lo que comerás en el futuro». Al ver aquella sangre, tan familiar, el terror volvió a inundar a Ilis. Instintivamente quiso explicarse, pero Sadie, implacable, seguía exigiéndole un precio. Incluso consideraba su despertar una mancha para la familia Enoyaden. No quería volver a sufrir el dolor de su vida pasada. Extendió la mano, dispuesto a liberar su poder y acabar con esos 2 traidores. «¿Por qué no puedo usar mis poderes?». Estaba aterrado, pero Terzo mostró una sonrisa de satisfacción, porque mientras Ilise estaba inconsciente, él había inyectado sangre de Caliquia en los vasos sanguíneos de Ilise. La joya puede aumentar los poderes, pero la sangre de Caliquia hace lo contrario. Las cosas volvieron al punto de partida. Ilis no podía cambiar nada más que la desesperación. Su 6ª vida terminó así, en un frío laboratorio, pero gracias a Acción, al menos vivió una época tranquila. Sin embargo, el trágico destino de su esposa, Acción, no puede decir que no le duele, así que esta vez hará que algunos paguen el precio. Mientras tomaba esta decisión, Cordelia encontró a Terzo. Su madre, Bella, llevaba 3 días desaparecida. ¿Sabe usted a dónde ha ido? Él creía que Terzo sabía algo, o que él mismo era el responsable, pero estaba ocupado, tenía que atender a una visita, y le dijo que fuera directamente a ver a Violeta. Después de todo, son muy buenas amigas. Sabía que Terzo se estaba burlando de él, pero no pudo replicarle. Y su madre, a quien tanto buscaba, estaba encerrada en un calabozo. El silencio del lugar impedía sentir el paso del tiempo. Repasó mentalmente a todos los que podrían haberlo secuestrado, pero jamás se imaginó que sería él, Acción, el líder de Belhet. La sorpresa casi dejó a Bra sin palabras. ¿Acaso habían descubierto lo que estaba haciendo? Aunque no entendía la situación, contuvo su miedo e intentó averiguar las intenciones del otro. ¿Por qué lo trajiste aquí? ¿De verdad no lo sabes?
Acción le devolvió la pregunta. Él fingió calma, y se rió de su propia ingenuidad. ¿Cómo se atreve a especular sobre las intenciones del líder? Pero, por favor, dígame la razón que desconozco. Acción se rió al escuchar la pregunta. Con una basura como tú, hago lo que quiero. ¿Para qué necesito una razón? Tocaste lo que no debías. Te mereces lo que te está pasando. Bola nunca imaginó que este hombre estaría tan loco como para querer matarlo, que antes también lo habían tratado así. No entendía nada, pero no tengas tanto miedo. Acción no planea matarlo inmediatamente, porque no quiere que esa vieja muera tan fácilmente, como en su vida pasada. El rey ha regresado, pero se siente diferente. Ilis tiene curiosidad. ¿Qué significan para el rey las 4 familias fundadoras? Son compañeros, hermanos, e incluso hijos. Cuanto más lo valora, más quiere el rey que las 4 grandes familias experimenten la traición que sintió cuando le arrancaron el corazón. Todo tiene su karma. Aunque no lo admitió, Hills ya había adivinado la respuesta. Las luchas internas de las 4 grandes familias no pueden ser una coincidencia. Personajes insignificantes como Bra, quizás sea obra del rey. Lástima que la conferencia del sello ya terminó. Conforme la sombra del rey se alejaba, él despertó medio atontado. Originalmente, hoy venía a recoger los fragmentos de divinidad. No esperaba encontrar aquí una bestia mágica mutante. Cuando él liberó la encantadora rosa, la maldita bestia mágica no tuvo más remedio que quedarse aturdida detrás. Esta tierra claramente ha sido excavada. Por suerte, los fragmentos de la caja no se han perdido. Aunque no estuvieran, no importaría. De todos modos, al final volverán a sus manos. Pero justo después de consumir la divinidad, se sintió mareado y somnoliento. Su conciencia fue arrastrada a otro espacio. Y así fue como vio los vestigios del rey, comparado con antes. Puede sentir que su fuerza ha aumentado. Incluso puede sentir claramente la preocupación de la bestia mágica. Parece que ha dormido mucho tiempo. Escuchando los dolorosos lamentos de la bestia mágica, me fui. ¿Qué deberías hacer? Dudó unos segundos, pero no tuvo más remedio que hacerlo. Clic. La mejor opción es que la bestia mágica duerma para siempre, pero él nunca imaginó que la reliquia divina que se llevaron antes ahora está en manos de Quest. Una corona que no es más grande que una palma. ¿Acaso vale mucho? Quest no lo entiende. ¿Qué querrá Ilis con esto? Pero puede sentir vagamente una energía extraña, familiar, como si la hubiera encontrado en alguna parte. Pensándolo bien, parece que fue cuando Acción tocó la pieza de las 4 estaciones. Parecía que había una mujer allí. Desprendía un aroma encantador. A medida que el recuerdo se aclara, y más lo veía como algo complicado, ordenó a sus subordinados que siguieran investigando el asunto, y salió con las pertenencias. Él quería esconderlas, pero en el camino se encontró con Hyaporli. Desde que esa mujer vino la última vez, él apenas le había hecho caso. No esperaba que volviera a buscarlo, pero antes de que pudiera enojarse, Gabriel empezó a llorar diciendo que tenía hambre, porque los sirvientes lo ignoraban, así que no sabía cuántos días llevaba sin comer. Aunque a Quest no le agradaba la mujer, la negligencia del personal desafiaba su autoridad, e inmediatamente ordenó a sus hombres que se llevaran a Gabriel para atenderlo. ¿Quién diría que el llanto de la mujer le haría verla repentinamente como a Ilis, tan real como si hubiera sucedido antes? Inmediatamente hizo que el mayordomo enviara una carta a Inoyaden. Tenía que ver a Ilis lo antes posible. Al descubrir la verdad de su renacimiento, se volvió completamente loco. Cuando los recuerdos de sus vidas pasadas inundaron su mente, su esposa no solo había sido utilizada como experimento por su propio padre, y murió una y otra vez. Acción quería que todos fueran castigados. Mientras torturaba lentamente a Pala, encontró a su suegro, agarró al viejo por el cuello, y lo arrastró afuera. Esta vez iba a probar algo diferente. Diege no se lo esperaba. Tras haber estado encerrado en el sótano por Telso tanto tiempo, finalmente esperó a que se derrumbara. Solo así pudo escapar, pero incluso caminar le cuesta. Él, que desprecia a las mujeres, aún así debe ir a buscar a Aoda para ver si Acción aparece. En cuanto escuchó que mencionaban a Aoda, perdió la razón, preguntando por el paradero de Buen Huevo, preguntando si está herido y si está bien. Inesperadamente, fue atrapado por una energía sobrenatural. La carne de la palma de su mano se pudrió instantáneamente a simple vista. Su padre se sentó en el suelo aullando de dolor. Acción. Originalmente pensaba llevar a mi suegro a arrodillarse ante mi esposa, para disculparse, pero ahora parece innecesario. Después de todo, no todos tienen derecho a pedir perdón. Mientras tanto, en la mazmorra, Telso se volvía cada vez más loco. No solo había capturado a Riccaldo, sino que también había encarcelado al anterior jefe de la familia Don.
solo para hacer que los poderes especiales desaparezcan de este mundo. En su opinión, la división de la familia Calicia es la desigualdad que causan las habilidades, así que mejor que desaparezcan todas. Que saque la sangre de Calicia que preparó. Quiere ver si la gente de las 4 grandes familias realmente no muta, mientras les inyecta la sangre a los dos. Silis regresa a casa lleno de sangre. Te encontraste con una horda de monstruos, pero en realidad era solo una. Pero aún así terminó todo pegajoso. Quería quitarse la ropa sucia, pero no le resultaba fácil. Y la doncella justo fue a preparar las cosas para lavarse. Déjame ayudarte. Acción le ayudó a bajar la cremallera de la espalda. No esperaba que los restos de sangre en sus zapatos fueran vistos por su esposa de inmediato. Por suerte, el sonido de la criada pidiéndole que se bañara lo interrumpió. Vio a su esposa, con la espalda descubierta, despidiéndose de él. Su corazón sintió como si algo lo hubiera golpeado. Esa expresión tan llena de rubor. Era este el mismo loco que acababa de torturar a su suegro. Él, que había renacido en el autobús, finalmente había encontrado la felicidad. Solo que se cayó accidentalmente al suelo. Su padre, con cariño, le tendió la mano. Lo revisó minuciosamente para ver si estaba herido. El hermano también oyó el ruido y vino corriendo. ¿Estás bien, Silis? Mi hermana es increíble. Ni siquiera lloró cuando se cayó, y en esta vida, mamá también está aquí. El hermano se lanza a los brazos de la madre. No deja de elogiar la valentía de su hermana. Liz, ven a mis brazos. Te he preparado tus dulces favoritos. Claro que sí, los hijos de mamá son un tesoro. Pero en el instante en que esa mano se extendió, lo que apareció ante mí fue una casa destrozada. Él ya no era la niña, abrazada por papá, sin entender qué estaba pasando. Mi hermana le ató algo a la muñeca, la pulsera de rosas de Inoaiden. Es un regalo que papá acaba de traer. Liz escuchaba a su hermana con cara de confusión, parloteando sin parar. Pero esa felicidad parecía un poco irreal. Ya fueran los cuentos de hadas junto a la cama de papá, o correr alegremente con su hermano por el césped. Solo se distrajo un poco, y Acción ya estaba a su lado. Ambos pensaban que se habían conocido demasiado tarde. Si sus padres hubieran concertado su matrimonio, habría sido genial. Pero antes de que pudieran disfrutar de su intimidad, 2 pequeños en la puerta ya corrían gritando papá, mamá, un hijo y una hija, una felicidad problemática. Qué lástima que esta vida maravillosa no sea más que un sueño. Siris se despierta aturdido, y ve la cara de preocupación de Acción. Así que todo lo que acaba de pasar era un sueño. Y han pasado 3 días y 3 noches, desde que vio el rastro del rey, y en estos 3 días, no han cesado los rumores sobre su invocación, de bestias mágicas. En el torneo de cacería, todos dicen que Silis lo hizo a propósito, y sobre el joven noble que, Acción mató, aunque fue un accidente, alguien vio la espada que levantó ese peliverde. En realidad, no era para dispararle a la bestia mágica, sino que apuntaban al jefe de la familia Liz. Aunque los vasallos de Inoaden digan que son rumores, la discusión se anima cada vez más. Solo Cerdilia, a un lado, está distraído. No es solo por la repugnancia a este tipo de banquetes, sino también por su madre, de la que no tiene noticias. Pensé que era obra de Telso, pero por su actitud, parece que realmente no sabe nada. De repente, se sintió muy inquieto. ¿Dónde estará mi madre? En el momento en que la rosa floreció dentro de ella, la actriz secundaria, la mujer dragón, cayó completamente, mirando a la gente sorprendida. Liz jugueteaba con su cabello con indolencia, después de diluir su divinidad una vez más. Durmió durante 3 días completos antes de despertar. Todavía estaba demasiado somnoliento para abrir los ojos. Acción, acostado sobre sus rodillas, se preocupaba si debería descansar un poco más, pero ya no era necesario. Él acarició el cabello despeinado del hombre. Los animalitos rodeaban a 11. Estos días tan hermosos y tranquilos, le recordaron aquel breve sueño. Esas imágenes parecían ser del pasado y del futuro, pero más bien eran una avaricia de su corazón, aunque anhelaba tener sus propios hijos. Lo que no podía asumir, era mejor no tenerlo. Con el hombre que tenía delante, le bastaba. Pensé que en 3 días pasarían muchas cosas. Pregunté a mi doncella personal y supe que, aparte de Parvis, quien envió algunas cartas pidiendo verme, lo único que ha ocurrido es la disputa interna de la familia Calicia, donde Violeta mató a Terzo. Así que en realidad no ha pasado nada importante. Pero esta tarde habrá la merienda en casa de los Tanner. Él tiene una razón para ir. Cordelia recibía a los invitados con entusiasmo. No parecía preocupada en absoluto por la desaparición de su madre. Estos últimos días les ha dicho a todos que su madre está enferma. Ante el saludo de Violeta,
le dio la misma respuesta. Después de decirle a Violeta que entrara a jugar, la persona a la que esperaba finalmente apareció. Una mujer pelirroja los encabezaba. Vestían como gente normal. Directamente preguntaron por el líder, Bra. Habían quedado en reunirse hoy hace 3 semanas, pero no habían podido contactar con la gente de Bra. Lilia no era ajena a estas personas, pero al final, ese hombre con el pelo de chica nunca había visto nada igual. Tenía un mal presentimiento. Mintió diciendo que su madre ya le había contado todo. Así que, por favor, síganme. En un abrir y cerrar de ojos, ya se acercaba el atardecer. La animada charla seguía. Silas apareció en el tejado sin hacer ruido. Casi se lo pierde por dormir la siesta. De repente, como si hubiera visto algo, desapareció avergonzado. Mientras tanto, los que acababan de ir a buscar a Braula discutían. Al parecer, por haberle contado todo a Cody, Lee estaba angustiada. La pelirroja estaba a punto de decir algo, cuando, de repente, se quedó paralizada de terror. Cuando el subordinado miró hacia atrás, también quedó atónito por la escena. El cuerpo de la mujer había florecido. Murió así frente a ellos. La Ino 4 avanzaba sobre la sangre. Qué bien que estén todos aquí. Así me facilita deshacerme de todos a la vez. Los eliminó a todos, pero fue descubierto por su ex, que llegó corriendo. Iris, con una mirada superficial y distraída, percibió el último rastro familiar de divinidad. Así que fuiste tú quien lo robó. Juez no tuvo tiempo de reaccionar. Varias espinas rozaron a su lado. Con un puff, su pequeño subordinado fue atravesado al mismo tiempo. La caja que sostenía en sus manos se estaba abriendo. Esos ojos eran pura inocencia, y las enredaderas envolvían la reliquia con forma de corona. Cuando Ilis la tomó en sus manos, ya se había transformado en un cristal divino. Juez corrió con todas sus fuerzas hacia su secuaz caído. Nunca se imaginó que él solo quería saber la verdad sobre lo sucedido últimamente. Es que no he recibido respuesta de Ilis a mis cartas. Varias. Finalmente, hoy, en la merienda, he perdido a alguien que ha estado a mi lado desde niño. De repente, un destello dorado me ciega. La verdad que buscaba aparece en mi mente. Ilis ha muerto como si hubiera muerto ante mis ojos. Por aquel entonces, Élice parecía vivir en su casa. Pero, cuando supo que su hermano mayor había enviado a Élice de vuelta al faro de Inoa, ya era demasiado tarde. Los recuerdos de su vida pasada inundaron su mente como el agua del mar. Se quedó completamente atónito, y en ese momento, Élice estaba envuelta en una capa de luz dorada. Acababa de tomarse la última. A la deidad le dio un vuelco el corazón. Chris solo oyó un golpe sordo. La chica que una vez amó cerró los ojos de nuevo. No, no lo hagas. No puedes irte así. Extendió la mano con miedo y arrepentimiento. Es culpa mía. En realidad, todo lo malo que dije antes no era sincero. Sus lágrimas de arrepentimiento caían a raudales, jurando que nunca más lo haría. Así que, por favor, no mueras. Abre los ojos, te lo suplico. Esa voz temblorosa es desgarradora. Pero, por favor, no lo toques con tus sucias manos. El poder de Belset impidió su avance, porque no es digno. Viva o muerta, Ilis, incluso si solo queda una cáscara vacía, solo puede ser mía. Acción llegó, tomó a su esposa en brazos, reclamando su propiedad, y con un silbido, desapareció del sangriento matadero, dejando solo a Quest en su desolación, un final que probablemente le llevará mucho tiempo digerir. Mientras tanto, en el bosquecillo junto al lago, Codilia también estaba incrédulo. Esa mujer pelirroja dijo que su madre experimentó con sangre de Calichea. ¿Por qué haría eso su madre? Pero ni siquiera tenía a quien preguntarle. Sin embargo, en una vida pasada que él desconoce, Ilis se le acercó por este asunto. Cuando Montana lo invitó por primera vez, Ilis conoció a estas personas. Parecían una caravana comercial común y corriente, pero la cicatriz en el cuello de la mujer, como un muslo de pollo, era peculiar. Sintió que era necesario investigarlas a fondo, pero la siguiente vez que vio a la mujer fue en el invierno posterior a la condena a muerte de Blaire. Si usted libera a Blaire, estoy dispuesto a ayudarle a encontrar una forma de revertir a los cambiantes. Una mujer se arrodilló a sus pies, suplicándole. Él le dio 1 año. Si encontraba una forma en 1 año, lo consideraría, pero parece que en esta vida ya no lo necesita. Después de que su nuera lo pateara al suelo, su hijo lo encerró en una barrera. Aquí, hasta un pedo suena como un petardo. Mientras Steadman se hurgaba aburrido los dedos de los pies, una sirvienta de la mansión se acercó como un fantasma, y empezó a golpearse la cabeza contra la barrera. La sangre le corría a chorros por la frente, pero la sirvienta, ajena al dolor, continuaba. ¡Ay!
Se habrá infectado a alguien más. Se oyó un chasquido. La sirvienta se desvaneció en el aire. Sí, no lo entiendo. ¿Qué estará tramando otra vez ese Annabelle Jack? Nada, solo estoy limpiando. Esta barrera sigue tan resistente como siempre. Si eligieron encerrarlo aquí, significa que Acción sabe algo. Genon se refiere a la vida pasada, pero Stedman no entendía nada. Pensó que la mujer tenía demencia senil, y ahora pedía que retiraran la barrera, porque quería conocer a su futura nuera, Ilis. Ni se lo pensó y se negó de inmediato. De todas formas, Gerón no podía abrir esa barrera, pero esta vez era diferente. Gerón solo dio una suave palmada. Tras reunir un poco más de fuerza, la enorme barrera comenzó a temblar, aunque Stedman hizo todo lo posible por repararla. Subestimó el poder de Genon, a pesar de haber perdido un dedo. Destruyó la barrera con facilidad. Escupiendo sangre, se dio cuenta de que había caído en la trampa. El objetivo de Genon no era solo debilitar la barrera. Ni siquiera necesito incitarlo a perder el control. Corrientes de energía oscura emanan de su cuerpo. Siente que la bestialidad que reprime está a punto de descontrolarse. Mientras tanto, Acción también siente que Genon ha roto la barrera, pero ahora lo importante es esconder a su esposa. Saca la llave dorada que le dio Genon, gira suavemente la cerradura de aire. Se abrió la habitación oculta del templo del rey. Él depositó con ternura a su esposa dormida en el ataúd. Zarcillos de rosas se extendieron rápidamente alrededor de la niña, como una pintura magnífica. No esperaba que el baú, utilizable solo por una persona por generación, fuera un espacio de Het, y lo usó para esconder a su esposa. Pero, bueno, aquí estará a salvo. Es la mejor opción que tiene Elise ahora. Aquí está lleno de gemas azules grandes y pequeñas esparcidas por todas partes. Son las lágrimas de Caliquia. El Jerónimo de la vida pasada también intentó romper la barrera, pero solo tuvo éxito esta vez. Esto demuestra que el poder de Genon ha dado un salto cualitativo. Él lleva las lágrimas que recogió a su boca. Sus ojos brillan instantáneamente con un brillo felino. Una tenue luz púrpura lo envuelve por completo, al mismo tiempo que aumenta su poder. Esas enredaderas ocupan la mayor parte de la habitación. Ilis permanece inmóvil como una bella durmiente, pero en su sueño regresa a su séptima vida. Mike creció, pero no era feliz. Aunque en esta vida encontró la forma de que los mutantes se recuperaran. No sé cuándo. El pequeño Mike, ya crecido, murió en esta vida. Una lágrima roja ordinaria puede salvar a todos los humanos mutados. Hills nunca lo imaginó. La gema que Mac dejó tras beber su propia sangre tiene un efecto tan grande, pero si realmente la usamos, no se imagina lo duro que debió ser para Mac. No importa, quiero participar en el experimento. Gracias a la insistencia de Mac, consiguieron la victoria final. 5 años después, todas las personas con síntomas de mutación han desaparecido. Las 4 grandes familias organizaron este banquete de celebración. Sin embargo, Ilis no parecía estar contento. Después de todo, este banquete no se consiguió fácilmente. Mientras pensaba en eso, se sobresaltó por un saludo a sus espaldas. Tomó la copa de vino que le ofrecía Acción, aunque hablaba educadamente. Pero todavía me siento incómoda con este hombre. No puedo dejar de pensar en que me descubrió. En realidad, no tienes que ser tan cortés conmigo. De todos modos, pronto te convertirás en él, dueño de Noaden. En ese momento recordó que desde el comienzo de la séptima vida, él y Acción habían lidiado con muchas cosas juntos, pero la relación es sutil. No son amantes, pero tampoco amigos. Pero poder ver el mundo a la misma altura que un hombre es lo más diferente de esta vida, porque por fin puede estar junto a Acción, codo a codo. Empezó a ser codicioso, como la gente normal que espera el final de su vida. Quizás en esta vida él también pueda. Así que sonrió, esperando que cuando me convierta en líder. Si todavía estás dispuesto a hacerlo, entonces haré lo que tú digas. Esto cuenta como una promesa. Acción lo guardó en silencio en su corazón. De repente se acordó de algo. Su rostro se sonrojó hasta las orejas al instante, llamando el nombre de Ilis. Tengo algo que decirte. ¿Podrías guardarme un poco de tiempo esta noche? Obtuvo una respuesta afirmativa. Solo entonces se fue satisfecho, sin saber que esta partida sería para siempre. Chiapo pisa las grietas, y viene a lloriquear y a regañar a su hermana por ser tan despiadada, diciendo que su padre y su hermano acaban de salir de prisión. ¡Qué sufrimiento! ¿Cómo podría una hija biológica ignorarlo? A Silis ni siquiera le importaba. Fue la llegada de Violeta lo que le devolvió la sonrisa. Incluso consolaba a la persona que se culpaba, diciendo que la mutación de la gente no era culpa suya. Él sufría la persecución de la sangre de Caliquia, y aún conservas esa bondad. Violeta sintió que se le encogía el corazón.
A media frase, recordó el recado de Mag. Resulta que Mag quería darle un regalo a Ilis, antes del banquete. E insistió en ir solo. ¡Qué misterioso! Ilis solo podía mimarlo a él mismo. Durante todo el camino se preguntó qué regalo sería, pero la puerta del cuarto de descanso de Mag estaba abierta. ¿Habría alguien más dentro? No pensó más en ello. Miró a través de la rendija de la puerta, pero al mirar, se convirtió en una pesadilla. Mag estaba muerto, y la persona que temblaba allí era Hialiri, delante de la persona que amo. Borró a todos. Has venido a detenerme, pero como un hombre puede atreverse a hacerle daño. La risa de Ilis estaba completamente destrozada. Él fue el primero en descubrir la muerte de Mag. Si Giapo está justo allí al lado. Yo no lo hice. Hermana, ¿qué hago? Me meterán en la cárcel. Escuchando las incesantes excusas de la persona frente a él, quedó completamente aturdido. Sir Giapo lo agarró, llorando y preguntando qué hacer. Pero, ¿cómo iba él a saberlo? En ese preciso momento, una sirvienta entró corriendo, gritando que algo grave le había ocurrido al joven maestro Magé. Pero me encontré con esta escena. Dios mío, ¿qué está pasando? Al mismo tiempo que la criada gritaba. Fue mi hermana, fue la señorita Ilis. Ella echó toda la culpa a mi hermano. Mira toda la sangre que tiene encima. Yo solo me manché de sangre al intentar detenerlo. Ilis no recuerda lo que pasó después. Inesperadamente se convirtió en el asesino de Mag. Todos dicen que lo hizo por las lágrimas de Calicia, y que además intentó culpar a su hermana. Incluso hay quienes dicen que mutó, que por eso no tiene conciencia. Y Violeta, la única que podía probar su inocencia, fue apuñalada por alguien el día del banquete, pero lo que menos esperaba era, su propio hermano lo dejaría morir en lugar de Giapoli. De todos modos, la muerte es solo un dolor momentáneo, solo tienes que soportarlo un poco, no. Por el pobre Giapoli, muere una vez más. En ese momento finalmente despertó, todos sus esfuerzos habían sido en vano, maldijo a Ricardo, llamándolo imbécil. Espinas de rosa brotaron de la tierra. Los barrotes de acero de la celda se doblaron en un instante, apuntando directamente a la escoria que tenía delante. En el momento en que la sangre hirviente le salpicó la cara, se sintió extremadamente estúpido. Si con un simple movimiento de su mano podía haberlo arreglado todo, había desperdiciado 7 vidas en vano. En el tiempo que siguió, comenzó una matanza indiscriminada. Cada persona en Enoya murió. Mirando sus manos manchadas de sangre, sintió una ligereza como nunca antes. Si ese era su destino final, entonces deseaba morir completamente en manos de Acción. Pero ¿por qué no lo haces? Tengo que matarte. No puedo. Acción te tendió la mano, podrías venir. Él intentaba salvar a la chica que amaba, pero la chica ya estaba cansada de todo. Alguien tan egoísta y estúpida como yo. La próxima vez, no me ofrezcas tu mano. La mirada de Ilis hacia el cielo era vacía y desolada. Un silbido dejó que varias espinas traspasaran su delgado cuerpo. Las rosas cubrían el cielo, manchadas de sangre. No, Ilis. Acción gritó con todas sus fuerzas, pero el cuerpo helado de la niña ya no respondía. Solo el doloroso rugido. Ahora no podía hacer nada. Este es el 7º Ilis. Tras repasar su vida una vez más, el dolor sigue siendo asfixiante. El rey lo ha estado esperando. El rey aparece, y le arrebata sus sentimientos por Acción. Quiere convertirlo en el nuevo rey, pero no, él puede perderlo todo, excepto el amor por Acción. Tras recordar el dolor de sus 7 vidas, Ilis sintió que algo había desaparecido. Al ver de nuevo el remanente del rey, será por tu influencia. Resulta que el corazón del rey era un cúmulo de estrellas. Cuando las 4 grandes familias se repartieron el botín, Igno se quedó con el trozo más grande. Ese poder estelar se mezcló con el de un Nodón. Poder. Cada generación ha heredado esa luz. Aunque el poder se debilita con el tiempo, los restos de la estrella permanecen. Pero ahora es el momento. El rey se acercó a él y le tocó la frente con el dedo. Resulta que su gran poder proviene del rey, en lugar de Enoa-Edon. Esa también es la razón por la que su familia lo detesta. Después de todo, él es diferente. Aún sin salir de la conmoción, el rey volvió a hablar del pasado maldito, porque Enoa-Edon deseaba la vida eterna. Calicia anhelaba el poder de dominar todo, y Parvinon ansiaba un poder igual al de cualquiera. Honorable Baljat, sin embargo, traicionó al rey por un supuesto amor. Así que el rey quiere que sean destruidos por su avaricia. Un vínculo nefasto comenzado con sangre, finalmente también terminará con sangre. Belhet finalmente no obtendrá su amor, y el linaje de Enoya también llegará a su fin. Todo lo que está sucediendo ahora, todo es producto de la ley de causa y efecto. Pero el rey no quería que Ilis sufriera el dolor de la reencarnación.
Quería darle una oportunidad de liberarse, pero los deseos del cuerpo, la obsesión, incluidos los sentimientos propios de los humanos, desaparecerían. Naturalmente, Ilis aún no lo entendía, así que el rey le quitó lo más importante. Se abalanzó sobre el rey, pero el rey solo dijo que esperaba que él se completara pronto. La última frase que desapareció: hazme lo que quieras por completo. Ya no podía oír nada con claridad. Mientras tanto, en otro lugar, Acción estaba peleando con su madre, cuando llegó a Inoya de repente. Shannon acaba de abrir un agujero en la barrera. Tiene que encontrar a Silis, porque hoy apareció un mutante en la mansión, pero el tiempo se adelantó con respecto a su vida anterior. Pero esta vez no piensa quedarse de brazos cruzados. Tú también sabes cómo morirá tu padre, ¿verdad? Originalmente dijo esto para tantear el terreno, pero mira la calmada reacción de su hijo. Sabía que tú también lo recordabas, pero él solo quiere saber cómo revertir la mutación. Aunque recuerda su vida pasada, no recuerda el método exacto. Por lo que dice, esta vez quiere salvar al marido que está a punto de ser asesinado por los mutantes. Acción cree que su madre es un poco ingenua. Fuiste tú quien fabricó todo esto, y ahora dices que vas a proteger a quien amas. Antes te quedaste mirando cómo esa persona moría miserablemente. O no, aunque ahora los objetivos sean los mismos. Él no dará la respuesta que mi madre quiere. Entonces no me quedará más remedio que preguntarle a Ilis. Las palabras de mi madre estaban llenas de amenazas. Eso tocó su último límite, que irradiaba una intensa sed de sangre. Jenner, sin embargo, sonrió. Le aconsejó a su hijo que fuera a buscar a Statman, porque había usado una pequeña treta. Si ese tipo perdía el control, morirían muchas más personas. Pero Acción sonrió maliciosamente, y una gran bola de fuego se formó en su palma. Lo levantó y se lo arrojó a su madre, y se escuchó una explosión. Shannon quedó hecho carbón, así que ya sabías cómo usar la llave. Todo gracias a ti. Si no, no habría comido algo tan asqueroso. Su poder se transforma en incontables armas en otro ataque. Pero te será difícil vencerme, ¿verdad? Porque yo también me tragué las lágrimas de Caligia.